para todos sea lo más preciado. Nuestro Señor Jesús, nada más. Gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a estudiar, Hoy ha habido un lindo banquete, hermanos. Maravilloso, maravilloso. Vamos a pedir la bendición del Señor para abrir su palabra, para que podamos entender lo que Él nos quiere explicar hoy, para que podamos tener ese discernimiento que necesitamos y, podamos aprender lo que Él quiere enseñarnos en este día, que sea su voluntad por encima de la de nosotros siempre. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te ruego, me des tu bendición, me conceda, Señor Jesucristo, el poder abrir tu palabra con toda solemnidad, Señor Jesús, y reverencia. Necesitamos, Señor, de tus palabras, de tu enseñanza profética, de tu enseñanza doctrinal, Jesús, que son como agua de vida para nuestra existencia, nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor. Esas palabras que tú quieres proyectar hoy, Señor, queden en lo más profundo de nuestro corazón. Que tengamos, Señor Jesucristo, una razón de nuestra fe a través de este tema. Podamos sustentar, Señor, la historia con tu palabra, porque eres tú el dueño de la historia, el que está al control de cada situación, de cada rey que gobierna este mundo. No hay rey que haya sido puesto al azar. Tú lo has permitido, tú tienes el control de todo lo que sucede en este planeta, Señor. Y te alabamos porque a través de este tema hemos visto tu mano poderosa, Señor Jesús, en la política de las naciones, en tu Israel espiritual, los Estados Unidos de América, que nos impacta a todos, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. En esta hora te rogamos tu bendición. Por favor, utilízame a mí, Señor Jesús, como herramienta en tus manos para enseñar la palabra en esta hora. Concédenos, Señor, tu Santo Espíritu para poder entenderla y tener el interés. Gracias, mi amado Jesucristo, que se hagan las cosas conforme a tu voluntad y no la nuestra. En tu precioso y divino nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Estamos listos para leer, para aprender? ¿Estamos listos para, también participar? Desde luego. Sí. Eso es la actitud, muy bien. Con mucho gozo, mucha alegría, mucho entusiasmo, mucha presteza para entender la palabra. Recuerde que si no entiende algo, pues simplemente dígalo con toda confianza y volvemos a repetir o lo decimos en otras palabras según el Espíritu nos indique para que podamos aprender todos. Hay unos temas que digámoslo así, que nos dan más duros que otros, ¿no? Pero yo invito a que pongamos todo el corazón y le pidamos al Señor sabiduría. Esto es pura historia, hermanos, pero ya estamos en un punto donde la historia se vuelve más cercana a nosotros y eso es lo que vamos a ver hoy, porque estamos viendo a los presidentes o los reyes de Israel espiritual y comparándolos con el Israel espiritual. Y hemos visto unas asombrosas circunstancias que se repiten en ambas historias, del Israel espiritual y del Israel literal. Entonces, no es coincidencia, no es coincidencia. El texto que estamos como inspiración que estamos compartiendo es Jeremías 50:20, que hemos compartido también por el grupo. En aquellos días, en aquel tiempo, declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna. Y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Esto es y voy a subrayar acá, remanente. Esto es una promesa de que tanto en Israel como Judá habrá un remanente. En el Israel espiritual, que es los Estados Unidos de América, habrá un remanente. Y eso incluye las iglesias protestantes. Allá habrá un remanente, de allá saldrá pueblo de Jehová. Todas, eso no importa la denominación, eso no es de denominaciones. Esto es de relación con Cristo, dependiendo de la luz que cada uno del Señor le haya dado.
Y también dice que habrá un remanente de Judá. ¿Y el Judá espiritual quién es, hermanos? A ver, dígalo a alguien. ¿Quién es el Judá espiritual? A ver, hermanas. La iglesia adventista. Amén. Eso, la iglesia adventista del séptimo día. Ese es el Judá espiritual. Y de allí también se dejará un remanente. Porque una cosa es lo que se profesa y otra cosa lo que realmente se es. Entonces esto no es de denominaciones, esto es de relación con Cristo. Y ahí es donde, cuando llegue la prueba, es donde se va a evidenciar quién ha tenido una relación con Cristo genuina y quién no. Se aproxima el zarandeo, hermanos. Aquí vemos entonces que tenemos dos líneas. Recordemos que el pueblo de Israel se dividió en dos, ¿ok? Se dividió en dos. Después de Salomón, se divide en dos. Y el primer rey del norte, del reino del norte de Israel, se llamó Jeroboam. Y el reino del sur, llamado Judá, se llamó Roboam, el primer rey. Y esto se va a extender también porque esto no terminó allá en el pasado, esto sigue y sigue hoy en día con los Estados Unidos de América, que es el Israel espiritual, y con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es el Judá espiritual. Esta ya es la segunda parte de la comparación entre Israel literal y Israel espiritual, ¿ok? La segunda parte. Entonces, los invito a que estudien las partes anteriores de Judá espiritual, Judá literal, que ya lo vimos, y hoy, por la si el Señor lo permite, terminaremos Israel espiritual, Israel literal. Bueno, hermanos, entonces, aquí están los reyes del Israel literal comparados con el Israel espiritual, ¿no? Ahí están los reyes, nuestra lista. 19 reyes, a ver, vamos a buscar esto para que se vea el último. 19 reyes en total, ¿ok? No se nos olvide, 19 reyes en total del Israel literal, desde Jeroboam hasta Oseas, que es el último. Y en la columna donde dice Israel espiritual están los reyes del Israel espiritual de Estados Unidos de América. No están todos los reyes, sino aquellos. Eso, a veces se queda pegadita, listo. Gracias por... Me avisan si se queda pegada la imagen o borrosa, alguna cosa así. Bueno, entonces ahí están los reyes, hermano. Los reyes con el tiempo en que gobernaron, los años, ahí está la lista. Ahora, los reyes de Israel espiritual de los Estados Unidos de América no podemos escoger todos, sino son aquellos que han caminado por la línea que Dios estableció, casi todos del Partido Republicano. Tampoco podemos decir que, sí, que todos del Partido Republicano estuvieran en la línea de Dios, no, porque eso es la primera enseñanza que vamos a, voy a hacer una corrección también porque sucedió algo, hermano, sucedió algo aquí con estos reyes. Cuando terminamos el sábado pasado el tema, llegamos hasta Richard Nixon, el rey número 14. Y entonces mi esposa soltó una pregunta y me dijo, ¿y dónde está John F. Kennedy? Yo me quedé en silencio y dije, no sé, mi amor, vamos a pedirle al Señor que nos muestre porque la verdad no sé. ¿Por qué? Porque John F. Kennedy se presentó como demócrata. Pero John F. Kennedy caminó en la línea republicana, o sea, él fue un infiltrado en el Partido Demócrata. Él fue un infiltrado en el Partido Demócrata, así para que lo entendamos. Aunque se haya presentado como demócrata, realmente no fue demócrata, fue republicano, porque por sus frutos los conoceréis. Él apoyó el estándar, volver al estándar oro, al patrón oro en la economía, por ejemplo. Eso es republicano y eso es lo que Dios estableció. ¿Sí? Él terminó la guerra de Vietnam y eso no quería, los malos no querían que se terminara esa guerra. O sea, Kennedy hizo, sus frutos fueron esos, fueron por la línea republicana. Entonces, el Señor nos respondió y nos respondió con que John F. Kennedy hace parte de esta línea de reyes, aunque se haya presentado como candidato demócrata, él fue republicano en la práctica. Y es el rey número 14, mira, 14. Y ya vamos a ver cómo el Señor nos respondió eso, porque es impresionante lo que dice Zacarías, el rey Zacarías del Israel literal. Y vamos a ver qué paralelo hay, ¿ok? Vamos entonces a leer, empezamos con nuestra hermana Leonor, que nos ayude, por favor. Ya voy a colocar el texto. Perdón, Estamos, una cosita. Ahí en sí, Oye
en John F. Kennedy está del 61 al 63 y se salta del 74 al 77 y ese lapso de tiempo que... Porque ahí están los reyes malos, los reyes que no están Ah, en la línea ya. republicana. Por eso ahí habíamos puesto a Richard Nixon y el señor nos enseñó que Richard Nixon era un infiltrado en los republicanos, así como había infiltrados en los demócratas, también había infiltrado en los republicanos. ¿Ok? Entonces, hoy en día esto de los partidos es algo realmente que uno no se debe confiar, de que porque uno sea de un partido, de otro, no. El Señor dice, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Así es que se conoce a un político, por sus frutos, no por lo que hable y lo que diga y lo que promulgue a voces, sino por los frutos, hermanos. A la final son los frutos. Bueno, entonces, me hacen una pregunta acá que si se reemplaza a Nixon. Sí, se reemplaza a Nixon. Richard Nixon no fue en la práctica republicano, él era un infiltrado y conspirador y miembro de la cabal también junto con su vicepresidente, ya lo vamos a ver. Entonces, eh, y porque también los republicanos, a partir de John F. Kennedy, el partido republicano es infiltrado por los malos, ¿ok? Infiltradísimo. Entonces, aquí vamos a ver un milagro de Dios porque después de John F. Kennedy ya iban a someter a Estados Unidos e iban a acabar totalmente con la iglesia adventista también, porque acuérdense que estos eventos externos van a influir en los eventos internos también, o sea, tienen que ver con la iglesia. Bueno, entonces vámonos a Segunda de Reyes 15, 8 al 10, 14º rey de Israel, perdón, lo paso acá, 14º rey de Israel, Zacarías, acá quedamos Zacarías, vamos a comparar con John F. Kennedy, ¿ok? Hermana de honor. Bueno, Segunda de Reyes 15, 8 al 10, despacio, por favor, gracias. 15, 8 al 10. Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó 6 meses sobre Israel en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él y lo hirió delante del pueblo, lo mató y reinó en su lugar. Ya. A Zacarías le hicieron un atentado, pero este es el único rey en donde dice que el que atentó contra su vida lo hirió como, mira esto, lo hirió delante del pueblo, o sea, a plena luz del día y delante de todos los espectadores que estaban ahí. Ahora yo pregunto, ¿qué le sucedió a John F. Kennedy? Mismo, a él lo mataron Es ahí delante de exactamente una multitud, sí. igualito, hermanos. Ahí está. Ese es el día en que atentan contra John F. Kennedy, el 22 de noviembre del año de 1963, en la ciudad de Dallas, estado de Texas, Estados Unidos. Ahí está. Ese día él tenía allí un evento a plena luz del día, delante de su pueblo, le disparan y eso, digámoslo así, es un antes y un después en la historia política de los Estados Unidos. El asesinato lo encubren porque lo matan son los de la cabal. Cuando yo digo cabal me estoy refiriendo a jesuitas, me estoy refiriendo a las 13 familias que han gobernado este mundo, el mundo moderno que conocemos. Me estoy refiriendo de esas familias, a todos los que trabajan para esas familias, ¿ok? A eso me refiero cuando decimos cabal, la cabal. Digamos un término para agruparlos a todos, porque eso es una red de maldad, digamos, complicada allí. Jesuitas son los que mandan, debajo de ellos están las 13 familias más poderosas del mundo, Rockefeller, Rothschild y un poco más de familias, y debajo de ellos están los peones de ellos, como políticos, como hasta actores de Hollywood. Bueno, todo Hollywood pertenece a la cabal. Nosotros nacimos en un mundo totalmente satánico, gobernado por los miembros de la cabal. Desde luego, el ¿Podemos Señor, decir que ellos son masones también, que ahí están los masones? sí, claro, hay un poco de logias ahí.
Ahora, no quiere decir que los republicanos sean unas joyitas, ¿no? Porque ellos también han sido masones. Alguna vez un masón me decía que hay masonería blanca y masonería negra. Entonces, la masonería negra es aquella que ya se mete con ritos, eh, se mete con sacrificios de niños, se mete con tortura de niños para sacarles el adenocromo, se mete con ya prácticas ocultistas de lleno en la adoración a Satanás. La masonería blanca no tiene esos elementos, es más filosófica, pero también es de Satanás. O sea, ambas son de Satanás, tenemos que tenerlo en claro. Y él me Están decía, engañadas. sí, ambas son de Satanás. Y él me decía, para ser presidente, sí o sí, el presidente debe ser miembro de alguna logia de la masonería, sí o sí. Y él me decía, para pertenecer al sistema médico, los médicos tienen que pertenecer a una sociedad que la han disfrazado como colegio de médicos, no sé si han escuchado, colegio de arquitectos, colegio de abogados, sí, una sociedad. Esas son de la masonería. Lo que pasa es que la gente no sabe y muchos profesionales no saben, pero esos son logias de la masonería blanca. Entonces, todo presidente sí o sí tiene que ser masón, o si no, no lo dejan subir al poder. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que Dios entonces se olvida de la política en los Estados Unidos y entonces no, todo lo contrario es lo que estamos viendo. Él puede usar a un masón, ¿sí? Puede usar un masón, puede usar un papa, puede usar el que él quiera, porque es que él es Dios, entendamos eso, entendamos eso. Y él usó a John F. Kennedy para ponerle un límite a la cabal. Él usó a John F. Kennedy porque ellos ya tenían un plan trazado para Estados Unidos y ahí se les detuvo. Cuando John F. Kennedy, ellos pensaban que John F. Kennedy iba a seguir su agenda y no la siguió. Todo lo contrario, se fue en contra de la agenda de la cabal. Y una de esas es que él quería volver al patrón oro. Eso no lo podían permitir ni por nada del mundo porque perdían el control del dinero que ellos podían mover. Por eso matan a John F. Kennedy. Matan a John F. Kennedy. ¿Ok? Eso es bien significativo. Y eso ocurrió en 1963 allí. Ahí en ese día que asesinan a John F. Kennedy, se inventan una historia para tapar ese asesinato. De hecho, el mismo conductor de este vehículo, miembro del, no sé si de la CIA, Servicio Secreto, se ve que él da la vuelta y le dispara a John F. Kennedy. Y fueron varios impactos. Y le echaron la culpa a un tipo llamado Oswald, y eso fue el informe oficial, que era un loco que disparó. Siempre han dado ese informe cada vez que le dispara a un presidente, que es un loco desquiciado que le dispara al presidente, para encubrir el tema. Y aquellos que se atrevieron a decir otra teoría de la muerte de John F. Kennedy, se inventaron el término teoría de la conspiración. Es allí en 1963 cuando se inventan ese término para desacreditar, desmentir, despreciar todas aquellas, digamos, las informaciones que no estén alineadas con la información oficial. De ahí nació el término teoría de la conspiración, como si eso fuera malo. O sea, todo este mundo son conspiraciones, hermanos, ¿sí? Y a veces hay pastores que se burlan de las teorías de la conspiración, pero ellos no han leído la Biblia. ¿Qué palabra se usa acá, perdón? ¿Qué palabra hay acá? Mira. ¿Cuántas? Conspiró. Exacto. O sea, la palabra conspiración está en la Biblia. Por todos lados está la palabra conspiración. ¿Notan? ¿Cuántas conspiraciones ya no hemos leído de los reyes? Aquí, ¿cuántos reyes no han matado a otro? Conspiración, como si eso fuera algo extraño o ajeno a este mundo. El primero que conspiró fue Satanás en el cielo. ¿O no fue eso una conspiración? Una conspiración es cuando dos o más se unen en secreto para hacerle daño a otro. Eso fue lo que hizo Satanás. Él hizo su primera conspiración en el cielo para alentar a los ángeles a rebelarse con el gobierno de Dios. Y de ahí en adelante él inspira las conspiraciones. Todo este mundo son conspiraciones. Entonces el que venga aquí a decir que es que usted es un teórico de la conspiración, pues sí, porque la Biblia está llena de conspiraciones, hermanos.
Ahora, no toda teoría de conspiración es verdad, pero no por el hecho de ser teoría de conspiración podría, digámoslo así, quiero decir, así como no toda teoría de conspiración es verdad, no puedo decir que toda teoría de conspiración sea mentira. ¿Notan? Pero Que lo ¿quién nos da? que, Sí, señora. lo que nos presentan como verdad mucho sí es teoría de conspiración, es mentira. Eso, así juega el diablo. Así juega el diablo. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo que O nos sea presentan en que, las noticias es conspiración. Sí, señora. claro, o sea que él era demócrata y la Cabal fue el que lo puso allá, arriba. No, él se presentó como demócrata, pero los que lo pusieron allá fueron los republicanos. Todo lo contrario. Ok, ok. Y los Nixon sí que era así. Nixon, que se presentó como republicano, en realidad era, por detrás era Demócrata. demócrata, Ok. exactamente. Claro, porque Nixon, miren, Nixon estableció lazos con China. Ahí empiezan los lazos con China para extraer y desangrar a los Estados Unidos y llevarse toda la mano de obra china. Ahí empieza eso, con Nixon. Y él se presentó como republicano. Entonces, no puede ser de la línea republicana, como Dios estableció, fue el republicanismo. Dios no estableció los demócratas, él no estableció eso, eso fue de Satanás que los estableció. ¿Ve? Entonces, claro, no era plan de Dios, pero como el pueblo republicano se fue tras otros dioses, pues tienen también su castigo y les puso ahí, permitió que Satanás pusiera su otro partido. Bueno, entonces, Dios no establece partidos políticos, Dios establece principios políticos, que es muy diferente. Los partidos son establecidos por los hombres. Y en los hombres está si siguen los principios que Dios estableció para su nación o siguen otros, los de Satanás. Creo que se entiende mejor, ¿no? Entonces, ahí empieza a desacreditar a toda la gente que hable en contra de lo que se digan los medios oficiales. Claro, como el informe que ellos soltaron con la muerte de Kennedy fue tan arreglado, pues mucha gente se empezó a preguntar, pero esto no cuadra. Muchos periodistas, todavía habían periodistas honestos en esa época, bueno, hoy en día también hay, pero digamos que eran más frecuentes en esa época y ellos se pusieron a investigar y decían, pero este informe no cuadra de los impactos de bala, la ubicación, o sea, no cuadra. Y entonces los jesuitas, para desacreditar a todo aquel que dijera otra cosa contraria al informe oficial, se inventaron el término teórico de la conspiración o conspiranoico, todos esos términos así despreciativos, eso se lo inventaron los jesuitas. Y ocurrió acá en 1963. Entonces, ahí está, mire, a Zacarías lo hirieron delante del pueblo y lo mataron. A John F. Kennedy lo hirieron delante del pueblo y lo mataron. Ese es el paralelo entre Zacarías y John F. Kennedy. Bueno, vamos al siguiente rey. El siguiente rey, el número 15, se llama Salum, ¿ok? Salum. Y Salum, bueno, de estos reyes se habla muy poco, pero es impresionante todo lo que se puede extraer de ahí. Vamos a hablar de Salum. Segunda Reyes 15, 13 al 15, no sé si la hermanita Carita estaba por ahí que nos ayuda a leer, que es la que sigue en la lista. Hola, dice Hola. Segunda de Reyes 15, 13 al 15. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Entonces Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí están escritos en el libro de Crónicas de los Reyes de Israel. Bueno, ahí está Salum. Salum fue el que mató a Zacarías, ¿sí? O sea, este Salum de acá, mira, Salum fue el que mató a Zacarías, ¿sí? Y acá me dice que, bueno, Salum tramó una conspiración, ¿ok? Y también lo mataron. Pero él
tramó una conspiración. Sí que aparece otra vez la palabra conspiración en la Biblia, aparece conspiración en todos lados. Pregunta, ¿contra Jesús conspiraron? Claro, todo el tiempo Sí. conspiración. Pero desde luego, todo el tiempo estaban conspirando. Por detrás a ver cómo le hacían la segunda, ¿no? Igualito. Entonces, bueno, ya sabemos qué responder cuando nos digan teóricos de la conspiración. Bueno, hermanos, el rey número 15 en Israel espiritual se llamó Gerald Ford. ¿Ok? Gerald Ford. Resulta que Nixon fue Nixon fue el primer presidente que renunció, el único presidente que ha renunciado en toda la historia de los Estados Unidos. Y él estaba conspirando también. La historia del escándalo de Nixon es una conspiración que él trama contra los demócratas. Pero curiosamente uno de los suyos lo delata. Un miembro de la CIA lo delata. Y ya cuando él ve que no hay nada que hacer y lo van a destituir, él prefiere renunciar antes. Y él, de ahí es el escándalo político de la historia conocido como el escándalo del Watergate. ¿Ok? Y de ahí entonces, él, pues al renunciar, el que sube al poder es el vicepresidente, porque así es en la ley establecida en la 25ª enmienda de los Estados Unidos, establece que si el presidente renuncia o se enferma o se muere, el que lo reemplaza inmediatamente es el vicepresidente y el vicepresidente sube a ser presidente. Y eso fue lo que pasó con Gerald Ford. Este es el presidente que era vicepresidente y reemplazó a Nixon cuando Nixon renunció por el escándalo de conspiración que hizo. Entonces vamos a leer a Gerald Ford. Hermana Denise, si estás por ahí, puedes ayudar a leer, si es posible, acerca de Gerald Ford. Y es interesante, lo primero que hace Gerald Ford es interesante. Recordemos que él era el vicepresidente de Richard Nixon. Richard Nixon era un infiltrado. Bueno, dice acá, bueno, si no está la ermita Denise, la hermana, está por aquí. No sé quién es la hermana Carla Andrea Usmacerón, si nos puede ayudar, si quiere ayudarnos en la lectura, puede hacerlo. Claro que sí. Gracias, por favor. A nivel nacional, Ford presidió la peor economía de las 4 décadas posteriores a la Gran Depresión, con una inflación creciente y una recesión durante su mandato. El 8 de septiembre de 1974, Ford concedió a Richard Nixon, de forma controvertida, un indulto completo por todos los delitos contra los Estados Unidos que hubiera podido cometer durante su mandato. El indulto puso fin a todos los procesos penales que Nixon podría haber tenido que afrontar en relación con el escándalo Watergate. Muchas gracias, hermana Carla. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Hermana, esa es una cosa. Le da un indulto a Nixon. Imagínense ese indulto por todos los delitos contra los Estados Unidos que hubiera podido cometer durante su mandato. Y es por eso que a Nixon no lo pudieron procesar penalmente. Todos los que participaron en la conspiración que tramó Nixon fueron encarcelados o pagaron pena, excepto Nixon. Ahí empiezan las cosas más, digámoslo así, increíbles. Y desde luego fue muy controvertido. Ahora, si Gerald Ford le da un indulto a Nixon, ¿qué concluye uno? ¿Quién es Gerald Ford? ¿Qué concluimos ahí? ¿De quién es Gerald Ford? Un miembro de la cabal. Desde luego, sencillito, claro. Se le dio indulto y él era el vicepresidente de Richard Nixon. Entonces, eso lo que hizo Gerald Ford. Y él era un conspirador también, conspirador. Estamos leyendo la próxima diapositiva, la hermana Carla, que estaba leyendo Gerald Ford. Por favor, si quiere, puede leer acá la segunda de Gerald Ford. Si es tan amable, para seguir aquí. En diciembre de 1974, Seymour Hersh de New York Times publicó una serie de artículos en los que afirmaba que la Agencia Central de Inteligencia había sido culpable de actividades ilegales. En sus memorias, Ford dijo que temía que una investigación del Congreso diera lugar a revelaciones innecesarias,
que pudieran paralizar a la CIA. Él y sus ayudantes decidieron rápidamente que tenía que impedir una investigación independientemente del Congreso. Por ello, nombró a su vicepresidente Nelson Rockefeller para que dirigiera su propia investigación sobre estas acusaciones. Muchas gracias, hermano. Miren la belleza de Gerald Ford. Hay un artículo en New York Times, un periodista, Seymour Hersh, allí cuando quedaban periodistas serios en el New York Times, y publica una serie de artículos en los que demuestra que la CIA, Agencia Central de Inteligencia, había sido culpable de actividades ilegales. Y eso siempre se ha sabido, que la CIA es una central católica. Y dice ahí Ford en sus memorias, corrió rapidito y dijo, uy, no, esto está peligroso, ¿sí? Y él, según él, para proteger a la CIA de revelaciones innecesarias que pudieran paralizar a la CIA, él y sus ayudantes decidieron rápidamente hacer su propia investigación para que el Congreso no se les adelantara o si no iban a descubrir cositas allí que no convenían. Y entonces él a quien nombra como la cabeza de esa comisión para investigar a la CIA. Nombra a su propio vicepresidente. ¿Y quién es él? De la cabal. Nelson Rockefeller, de la familia de los Rockefeller. Él en esa época era vicepresidente, un miembro de la familia Rockefeller, de la cabal. Entonces aquí está clarito, hermanos, para quién trabajaba Gerald Ford, aunque se presentó como republicano, pero ahí ya no había más candidatos realmente republicanos. ¿Ven? Ese fue Gerald Ford. Entonces, el paralelo entre Salum, Salum, rey de Israel literal, y Gerald Ford, rey de Israel espiritual, es que ambos tramaron una conspiración. Bien, ahí está. Sencillito. Y es increíble cómo uno, a partir de la Biblia, puede uno investigar la vida de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, porque el Señor acá dio pistas, siempre dio pistas. Si nosotros hubiéramos sabido esta información antes, hermanos, pero es que estábamos tan dormidos, nosotros hubiéramos sabido por la gracia del Señor Jesús todo lo que iba a pasar de ahí en adelante, todo lo que iba a pasar. O sea, las circunstancias claves, ¿no? Las circunstancias claves, porque esto se tratan los paralelos que el Señor quiere que establezcamos. Buscar circunstancias, no tanto la parte literal, sino las circunstancias que acompañaron a cada presidente para yo saber qué circunstancias pueden salir en un candidato presidencial. Y ese fue Gerald Ford. Entonces, paralelo entre Salom y Gerald Ford, ambos tramaron una conspiración. Bueno, seguimos. Ya estos presidentes, algunos de ustedes los pueden haber conocido, ¿no? Porque ya son más contemporáneos. Vamos con el siguiente, que este también es muy conocido, es Ronald Reagan, ¿ok? Ronald Reagan, vamos a ver cuál sigue. El 16, Menahem y Ronald Reagan. Ronald Reagan estuvo desde 1981 a 1989. También muchos ya estábamos allí, o éramos niños o muy jóvenes. De pronto escuchamos hablar de Ronald Reagan. Bueno, entonces vamos a ver Menahem. Vamos a ver la hermana que sigue, que es la hermana Lucy, por favor, que nos ayude con Menahem, que está Segunda Reyes 15, 19 al 20. Hermana Lucy. Dice así: Pul, rey de Asiria, vino contra el país, y Menahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que su mano estuviera con él para fortalecer el reino bajo su mando. Entonces Menahem exigió el dinero a Israel, a todos los ricos poderosos, de cada uno 50 ciclos de plata para pagar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Bueno, entonces Menahem pidió impuestos. Porque Asiria acá es el enemigo, ¿no? Y Asiria va a ser un símbolo del enemigo de los Estados Unidos y del mundo cristiano. Va a ser símbolo de la cabala Asiria, en este caso, ¿ok?
En este caso de los reyes, Asiria va a ser símbolo de la Cábala. Entonces vino contra el país y entonces Manahem digámoslo así, para que no acabaran con el país, le ofreció al rey de Asiria dinero. Le ofreció 1000 talentos de plata. Cada talento son 25 kilos de plata. Y 1000, pues estamos hablando acá de 25.000 kilos de plata, o sea, 25 toneladas de plata. Para reunir ese dinero, le pidió impuesto, pero le pidió impuesto a los ricos, mira, ricos, poderosos, cada uno a pagar para que nos dejen en paz. Y así fue, el rey de Asiria se fue de ahí y no los sitió ni los hizo guerra, ellos le dieron impuesto. Eso fue lo que pasó allí con Manahem, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con Ronald Reagan, a ver qué podemos aquí, hermana María Doris, no sé si puede ayudarnos, está por allí. Sí, muy buenas tardes para todos, hermanos. Buenas Alcancé, tardes, hermana. pensé que iba a llegar más tarde. Amén. Bien, dice el 16 Ronald Reagan. Poco después de tomar posesión como presidente, Reagan comenzó a aplicar nuevas y radicales iniciativas políticas y económicas. Su política económica basada en la oferta, apodada Reaganomics, abogada por la reducción de los tipos impositivos para estimular el crecimiento económico, la desregulación económica y la reducción del gasto público. El tipo máximo se redujo al 28%, pero se aumentaron los impuestos sobre las ganancias de capital de las rentas más altas del 20 al 28%. ¿Qué incluye ahí, hermana? ¿Qué concluye usted ahí que hizo Reagan con la materia económica? Pues imagínese que hizo lo de Manahem, prácticamente. Decía que a los ricos les quitó bastante para darles también a quién, al rey, ¿cierto? Y pues este señor político, pues también, ¿qué hizo? Aumentó los impuestos. Y ¿Para dice quiénes? que pues debe ser también para los ricos, porque o yo creo que para todo el pueblo, ¿no? Aquí yo creo que no hubo sección, ¿o sí? No, mire, usted misma lo leyó. Se aumentaron los impuestos sobre las ganancias de capital de las rentas más altas. O sea, los más ricos. Eso. Bueno, había caído en cuenta ahí, sí, es verdad. Interesante, ¿no? Y a los otros dice acá, redujo los tipos impositivos, o sea, los intereses y los impuestos a la clase media, a la clase baja. O sea, hizo algo bueno, Ronald Reagan. Porque ¿qué presidente ha bajado los impuestos? Díganme ustedes si conoce algún presidente que haya bajado impuestos en la historia de la humanidad. Increíble, ¿no? Muy poquitos. Bueno, pues Ronald Reagan es uno de ellos. Bajó los impuestos para la clase media, los pobres, y aumentó los impuestos para los ricos. Y ese fue una circunstancia, la misma circunstancia que enfrentó Manahem, ¿ok? Quitó a los ricos. Listo. Pero hay algo más, hermanos, aquí. Vamos a seguir leyendo porque esto se pone tremendo. Hermana Paola, algo que sucedió aquí. Mire, este es un libro que se llama Los terroristas secretos. Y acá nos va a dar una información muy importante. Hermana Paola. Todas las organizaciones religiosas ya han sido infiltradas y poseídas por los jesuitas. Ellos quieren que todo el mundo se quede en las principales organizaciones religiosas para poder adoctrinarlos más fácilmente. La gente que se encuentra fuera de las iglesias principales es más difícil de adoctrinar. De acuerdo al ex jesuita Alberto Rivera, todas las iglesias principales fueron finalmente tomadas por los jesuitas en el año de 1980. Este libro es de un hermano de la iglesia adventista que se llama Bill Hughes. Y este es uno de los libros, bendito sea el Señor, que este libro él lo sacó en el año 2002, después del ataque a las Torres Gemelas, y él aquí cuenta muchas de las cosas que hoy en día, digamos, son que estamos hablando, ¿sí? De pronto él no dice cabal, no dice eso, pero sí dice jesuitas, dice miembros de la élite. Y aquí él dice algo muy impresionante.
que hay un ex jesuita, alguien que fue jesuita, pero que ya no lo es, que ya murió, él ya murió. Se llama Alberto Rivera. ¿Ok? La historia de él es tremenda. Y Alberto Rivera se sale de ser jesuita, pero él alcanzó a obtener información ultra secreta de los jesuitas. Y dice acá, y él fue infiltrador de iglesias. Él infiltró la iglesia bautista. Él mismo lo dice cómo la infiltró. Él mismo se hizo pasar por estudiante de la iglesia bautista. En una de las universidades bautistas él se metió con una monja y la monja se hizo pasar por estudiante de esa universidad de la iglesia bautista. Y los dos se hicieron pasar por novios allá para poder contaminar la universidad y que todo el mundo viera que eso de la universidad se puede, digamos, ir allá con la novia y, mejor dicho, todo menos el estudio. Ellos hicieron eso. Entonces, y él mismo lo cuenta, Alberto Rivera, pero un día Alberto Rivera no se aguanta y en pleno Camporí Bautista, imagínense un Camporí, un campamento de la iglesia bautista donde hay miles de jóvenes, se paran en pleno púlpito y dice, yo les estoy mintiendo. Yo soy un infiltrado y todas sus iglesias han sido infiltradas. Inmediatamente sacan a Rivera de allí y él logra escaparse. La historia es tremenda, hermanos, porque para lograr escaparse de los jesuitas eso es tremendo. Él muere finalmente en circunstancias extrañas, al parecer envenenado. No se sabe, hermanos, qué pasó con él, pero alcanzó a escribir todas sus historias y las escribió por medio de un miembro de otra denominación. Y tenía mucha información, el ex jesuita Alberto Rivera, el padre Alberto Rivera. Y dice acá el hermano adventista en su libro, saca lo que él decía. Y él decía que para 1980, dice, todas las organizaciones religiosas ya habían sido infiltradas, todas, y estaban controladas por los jesuitas. ¿Sí? Y él dice algo muy cierto. Ellos quieren que todo el mundo se quede en las principales organizaciones religiosas porque así es más fácil adoctrinar a la gente. Pero la gente que se encuentra en organizaciones independientes, iglesias chiquitas que nadie conoce, entonces es más difícil de adoctrinar, aunque también lo intentan hacer. ¿Ok? Y ese es jesuita, dice, todas las iglesias fueron ya controladas en el año 1980. Pero atención a lo que dice, mi amor, por favor. El doctor Rivera explicó que cuando él se encontraba bajo el juramento estricto de los jesuitas, se le contó que se les daría una señal secreta a los jesuitas alrededor del mundo para darles a informar el momento en el que el movimiento ecuménico hubiese eliminado completamente al protestantismo. Ojo con esto. Él dice que se iba a dar una señal para que todos los jesuitas del mundo supieran el momento en el cual ya se había controlado al protestantismo y se hubiese eliminado completamente al protestantismo. Y atención, ¿cuál iba a ser la señal, mi amor? La señal ocurriría cuando se viera un candidato presidencial de los Estados Unidos que hiciera el juramento de la inauguración presidencial de frente a un obelisco. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, las ceremonias de juramento se movieron de lugar y se llevaron a cabo en la ala oeste del Capitolio. El presidente Reagan ese día hizo su juramento frente al obelisco del monumento a Washington. Esto ocurrió el 20 de enero de 1981, un año después. O sea que la señal era que cuando vieran que un presidente de los Estados Unidos tomaba juramento de presidente frente a un obelisco, esa era la señal para que todos los jesuitas del mundo se dieran cuenta que ya habían controlado todas las iglesias, ya las tenían bajo su dominio, todas las denominaciones de los Estados Unidos. Y eso ocurrió en la presidencia de Ronald Reagan, porque todos los presidentes habían hecho la ceremonia de inauguración en el ala oriental del Capitolio, pero por primera vez movieron esa inauguración presidencial al ala occidental del Capitolio. Y el ala occidental queda justo frente al obelisco del monumento de Washington. Mire, aquí usted lo puede ver. Esa flechita ya roja, negra,
es el obelisco, el monumento de Washington. Y acá en la alfombra roja es donde el presidente va a tomar juramento. Ese día hizo un frío inusual, dicen los medios. Esa es la inauguración presidencial más fría en la historia. Hizo mucho frío. Y bueno, no sabemos si Reagan sabía o no, eso sí no nos consta ni sabíamos de eso, porque pues jesuitas en el gobierno ya estaban metidos hasta los tuétanos, hermanos, sí, hasta los tuétanos. Bueno, y uno se pregunta, ¿quién estaba de presidente de la Iglesia Adventista cuando Ronald Reagan tomó posesión y se anunció que todas las denominaciones ya estaban infiltradas y totalmente controladas por jesuitas? ¿Quién estaba de presidente de la Iglesia Adventista en 1981? ¿Alguien se acuerda? Ahí está la pregunta. ¿Quién estaba como presidente de Judá Espiritual, Iglesia Adventista, en la época en que Ronald Reagan, Israel Espiritual, ejerció como presidente de Estados Unidos? A ver, ¿alguien se acuerda? Presidente de ¿El la papá de Iglesia. Ted Wilson? Sí, señora. Muy bien. Ahí está. Israel Espiritual. Ahí está Ronald Reagan tomando juramento. Está su esposa vestida de rojo. Está el juez que le hace el juramento, Ronald Reagan. Fue de 1981 a 1989 en su presidencia. Y mientras tanto, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿quién estaba? Neil Wilson, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde el año 79 hasta la... Casi coinciden las dos presidencias, ¿no tan? Casi coinciden. Yo les pregunto algo. Para un jesuita, ¿qué es más difícil infiltrar? ¿Un gobierno o una iglesia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sería más difícil infiltrar para un jesuita? ¿Un gobierno o una iglesia? ¿Qué creen Yo ustedes? pienso que la iglesia, hermano, pienso que la iglesia, porque tratar de cambiar sus doctrinas, sus métodos, ¿cierto? La misión que tiene esa iglesia. Yo no sé, a mí me parece que es como más difícil la iglesia. Y lleva más tiempo, mucho más tiempo. Claro, porque hay una resistencia que es los hermanos fieles, la oración de los hermanos fieles, no importa la denominación, hay fieles en todas partes. Esos hermanitos así, sencillos, humildes, ay, Jesucristo pelea por ellos, ¿sí? Y por eso a los jesuitas les es más difícil infiltrar una organización religiosa que un gobierno. En un gobierno hay corrupción, hay de todo, es fácil entrar, o sea, Satanás ya está allá. Pero para lograr el control de una iglesia se requiere apostasía, se requiere primero bajar a los miembros de su estado espiritual, adormecerlos, adoctrinarlos, eso lleva su tiempo. Y ahora uno entiende por qué, digámoslo así, cuando la hermana White muere, los jesuitas pues son felices porque dicen, ahora sí vamos a poder entrar a la iglesia adventista. Eso lo dijo la hermana White. Ellos solamente estaban esperando a que ella muriera. Desde luego ella nunca publicó eso. Pero se lo dijo a Wilkinson, eso lo vimos en uno de los temas. Y al hermano Wilkinson. Y desde ahí cuando la hermana White muere, por eso entendemos por qué le colocaron un obelisco a la tumba a la hermana White. Porque ese era como un trofeo de los jesuitas. Cuando la iglesia adventista llega a enterrar a la hermana White allá en Chicago, ya encuentran ahí listo el obelisco. De hecho, nadie se explica cómo llegó ese obelisco ahí. Y eso por eso un triunfo, y por eso encontramos allí obeliscos, porque los jesuitas dijeron, ahora sí, es nuestra la denominación. Aún así, no fue fácil para ellos. Y yo me atrevo a decir que la última iglesia que infiltraron y que controlaron es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso ellos lanzaron la señal los jesuitas en 1981 con Reagan, en enero de 1981, y todos los jesuitas sabían que la última iglesia en infiltrar y controlar totalmente era la Iglesia Adventista. Esa era la única que les faltaba. Cuando ellos ven aquí el obelisco, ven la posesión presidencial que cambió de lugar, dijeron, listo, ya los tenemos, ya todos se enteraron ahí. Ahora sabemos por qué Neil Wilson se comportó como se comportó y fue uno de los que dijo que la Iglesia Adventista era otra organización católica y universal. Lo leímos en el tema de Judá espiritual, Judá literal. ¿Sí? Por eso vemos qué tantas cosas hizo ese señor tan malas. Él ya no trabajaba para la iglesia, hermanos. Esos son miembros de la cabal. ¿Ok? Pero aún así, Jesús no dejó sin esperanza a Israel espiritual ni a Judá espiritual, porque había contrapeso siempre. Dios nunca le va a dejar el camino
libre al enemigo, ¿no? Desde que hayan gente fiel, ¿no? Desde que haya pueblo suyo, él siempre va a un remanente. Y Ronald Reagan también lo intentaron asesinar. No sé si ustedes sabían eso. También lo intentaron asesinar. Por eso no sabemos, solo el que conoce el corazón es el Señor, ¿no? Pero por los frutos de Ronald Reagan, él también quería volver al patrón oro y estableció una comisión, se llamó la Comisión del Oro, para que estudiaran cómo se podía hacer para volver al patrón oro. Ahí es cuando intentan asesinarlo. Otra vez un loco, lo intentan asesinar. Y bueno, hay una historia ahí detrás, desde luego, y a él lo hieren, a Ronald Reagan. Y bueno, gracias a Dios no murió y él terminó su candidatura. Y también fue un freno para la cabal Ronald Reagan, un freno importante. Entonces el Señor no dejó sin esperanza, ¿no? Y así como Neil Wilson estuvo en esa época en la iglesia, también habían hermanos fieles. A pesar de que había ese señor allá, habían hermanos fieles. Y todavía lo sigue habiendo, allá está su pueblo. ¿Ok? Ay, hermanos, qué tremendo. Entonces, paralelo entre Ronald Reagan y Manahem, ambos incrementaron impuestos a los ricos y en ambos mandatos los enemigos vinieron contra el país. Oh, ahí está. Vuelvo a poner acá esta partecita que leímos. El rey de Asiria vino contra el país. Y ahí está representado los jesuitas, la cabal, todo. Ya tenían, mejor dicho, a la iglesia las controlaron. Eso es venir contra el país. ¿Ok? Y ya en el gobierno estaban metidos. Bueno, pero Manahem hizo lo suyo porque el Señor está allí también. O sea, él no abandonó a su pueblo, ni a Estados Unidos, ni a la iglesia adventista. Entonces, por eso Ronald Reagan es un freno, o fue otro freno para la cabal. ¿Ok? Otra peculiaridad de Ronald Reagan es que él viene de una familia pobre, no, bueno, clase media, no vino de una familia caudalada como los otros reyes. Y bueno, pero como el Señor es el conoce el corazón, pues no podemos decir que Ronald Reagan pues fue un miembro pues, de la cabal o de los malos, tal vez fue la masonería blanca y bueno, el Señor lo usó para ese momento. Entonces, en ambos mandatos los enemigos vinieron contra el país. ¿Ok? En ese sentido lo estamos hablando. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? ¿Comentario? ¿Todo está claro o no está claro? Clarísimo. Bueno. Amén. Entonces, vamos a entrar a la época de dos presidentes muy conocidos, Bush papá y Bush hijo. Y aquí hay otra circunstancia muy similar, hermanos, impresionante. Vamos a ver esos presidentes, el número 17 y número 18. El rey de Israel literal se llamó Pecaía, el 17, y el 18 se llamó Peca. En Israel espiritual el 17 se llamó George H.W. Bush y el 18 George W. Bush. ¿Qué notan ustedes ahí? Así a simple vista. ¿Qué paralelo podemos ver ahí? Padres e hijos. Mismas iniciales, P, Peca y el otro pues Bush, Bush. Sí, no padres e hijos porque Pecaía no fue el papá de Peca, hasta donde se sabe, ¿no? Porque recordemos que nos falta información en la escritura. Pero lo que dice la hermana Dori, mira, los nombres son muy similares, vienen de la misma raíz. El rey 17, solamente una I y una A, difiere del nombre del rey 18. Por eso podrían hasta ser familia, ¿sí? Pecaía y Peca. Pero como les digo, la Biblia no nos da esa información. Y en Israel espiritual, lo único que diferencia al papá y el hijo en el nombre es la H del papá, que él tenía otro nombre, Herbert, esa H de Herbert. Pero es el mismo nombre, ¿no? Oiga, y coincide 17 y 18, Pecaía y Peca, y George H. Bush y George Bush. Impresionante. Bueno, ahí está, Pecaía y Peca. Entonces vamos a ver para esta mañana el último que es George Bush y en la tarde vamos a ver el Bush hijo y Donald Trump. ¿Ok?
Vamos a ver a George Bush papá. Y ya muchos acá nos acordamos de ese señor. Bueno, vamos a leer entonces, hermana Leonor, por favor, Segunda de Reyes 15, 23 al 25. A ver, Pecaía. Segunda de Reyes 15, 23 al 25. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pecaía, hijo de Manahem, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces su oficial Peca, hijo de Remalías, conspiró contra él y lo hirió en Samaria, en la ciudadela de la casa del rey, y también a Argob y a Ari. Y con él estaban 50 hombres de los hijos de los Galaaditas. Ok. Bueno, otro que conspiraron, ¿no? Pero en este caso Sí. la circunstancia de conspiración, pues, a ver si no va a haber el gobierno de los Estados Unidos, pues, desde luego que unos conspiran contra otros, porque eso siempre ha sido así. Pero bueno, de Pecaía no se dice mayor cosa, como ustedes ven aquí, hermanos. No se dice nada. Que hizo lo malo ante los ojos del Señor, y sí, desde luego los Bush hicieron lo malo ante los ojos del Señor, eso resalta a la vista. Pero más allá de esa frase que siempre se repite en todos los reyes de Israel, dice acá que simplemente lo matan, ¿sí? Pero no dice nada más. Y ahí es cuando Esteban dice, Señor Jesús, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? Yo no tenía, hermanos, yo no tenía ningún paralelo. Todos me los sopló el Señor Jesús, realmente todos. Pero en ahí sí que no tenía información y yo digo, Señor Jesús, ¿qué hacemos con Pecaía? Y este Bush, ¿qué hacemos, Señor? Y una madrugada, un pensamiento me despierta y me pone en la mente buscar el significado de Pecaía. Y yo, uy, Señor, sí, no había caído en cuenta. Pecaía, sí, esos nombres son como extraños, ¿no? Pero ¿qué significa Pecaía? Bueno, pues vamos a ver qué significa Pecaía. Y ahí va a estar la clave. Ahí es una de las claves. Pecaía en hebreo es Pekayá, que significa Yahvé ha abierto o Yahvé ha observado. La raíz hebrea peka significa, según el diccionario Strong, abrir. Se usa generalmente para referirse a abrir los sentidos o abrir los ojos. Figurativamente se refiere a ser un observante. Eso es lo que dice el diccionario bíblico adventista y el diccionario Strong. Y me quedó sonando la frase, Yahvé ha abierto. Y en las últimas 2 semanas, hermanos, yo pensando, Señor, ¿qué quieres decir con eso? Jehová ha abierto. Jehová ha abierto. Señor, ¿qué fue lo que abriste? Bueno, leamos acerca de Bush. Hermanita Carolina, si nos ayuda aquí con George H. Bush. George H. W. Bush. ¿Qué nos dice? Está Carolina, si está por ahí. Dice George H. W. Bush, dice, la política exterior impulsó la presidencia Bush, ya que navegó por los últimos años de la Guerra Fría y desempeñó un papel clave en la reunificación de Alemania. Él, como dice acá, el foco central fue la política exterior. Él fue que empieza a armar las guerras, pero cuando él entra, una guerra termina. Termina un ciclo muy importante en la historia humana. Y yo decía, Señor, ¿qué quieres decir con Jehová abre? Bueno, puede ser varias cosas, ¿no? Porque cuando el Señor deja a esas cosas, frases así abiertas, puede aplicarse muchas cosas. Pero yo dije, ¿qué fue lo que abriste, Señor? Uy, cuando me acuerdo, hermanos, del muro de Berlín, yo digo, ahí está el muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, 9 de noviembre de 1989. Y no solo el muro como tal, sino lo que simboliza la caída del muro de Berlín. Cuando este señor H. Bush entra a la presidencia, ese primer año es clave en el mundo porque es la caída de los estados comunistas, de la Europa oriental. Todos esos regímenes cerrados comunistas derivados de la Segunda Guerra Mundial llegan a su fin. Y esto es muy significativo, hermanos, porque imagínense esto, los que viven
en Bogotá, Colombia, los que conocemos Bogotá, Colombia, haga de cuenta que levantan un muro por toda la autopista norte que parte a Bogotá con el oriente y del occidente. Y construyen ese muro y nadie puede pasar, ni los del oriente al occidente, ni los del occidente al oriente. Imagínese usted que eso sucediera e imagínese usted que parte de su familia, usted vive en el oriente y parte de su familia vive al occidente, o viceversa, y no puede volver a verlas. Eso fue lo que pasó en la ciudad de Berlín, en el año de 1961, cuando se construyó ese muro. Si no me falla la memoria, 1960 y algo se construye ese muro. Y literalmente, hermanos, no solo dividió a Berlín, sino dividió a todo el país. Y es ahí cuando se crea la Alemania del Este y la Alemania del Occidente. Alemania Oriental, Alemania Occidental. La Alemania Oriental es comunista netamente y es protegida por la Unión Soviética, la actual Rusia, que en esa época era 100% comunista. Y la Alemania Occidental, pues queda para el mundo occidental, con democracia, con capitalismo normal, como los otros países. Pero el problema es que ninguno puede pasar al otro lado. Varias familias quedan separadas. Muchos intentan cruzar ese muro a costa de su vida. Arriesgan su vida. Muchos mueren cruzando el muro. Porque al otro lado del muro había toda una infantería, habían armas, alambrado de púas, bueno, cualquier cantidad de atrocidades para dividir a las dos Alemanias. Y eso sale a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reparten Alemania entre las naciones que ganaron la guerra, supuestamente. La Cábala hace todo esto, hermanos, pero cuando abren este muro, hermanos, es el fin de ese régimen comunista, no solo para Alemania, sino para Polonia, para, bueno, varias naciones. Yo en ese momento no me acuerdo. Y es un momento en la historia muy trascendental, porque fue una fiesta, un regocijo impresionante. Todos salieron a las calles en Berlín, por primera vez podían cruzar ese muro. El muro lo rompen y, como se ve acá en la gráfica, al otro lado hay soldados. Esos soldados son comunistas de la Alemania Oriental, están simplemente con la boca abierta. Ese es otro mundo, ¿no? El mundo oriental era un mundo de represión, un mundo de tristeza, un mundo controlado, comunista, como siempre la Cábala ha querido para todo el planeta. Y cuando los soldados ven que al otro lado hay alegría, hay júbilo, hay todo, ellos quedan estupefactos. Y los de la Alemania Occidental van allá y empiezan a abrazar a los de la Alemania Oriental. Eso es un momento emotivo tremendo, hermanos. Imagínese usted, después de 28 años, que no pueda ver a su familia que quedó en el otro lado, y en este momento la puede ver, 28 años después. Eso fue un momento muy emotivo, hermanos. Familias enteras abrazándose y reuniéndose otra vez. Padres y madres que quedaron de un lado y se separaron de sus hijos. No, eso fue impresionante. Claro, eso se llenó, cantaban, encendieron antorchas. Bueno, eso fue un momento muy importante en la historia. Y bueno, ahí fue cuando, yo me conmoví muchísimo cuando entendí la frase Jehová ha abierto, o Yahvé ha abierto. Y dije, uy, Señor, qué impresionante. Pecaía, Jehová ha abierto. Y fue en el gobierno de ese señor H.W. Bush. Lo único bueno que hizo él fue eso, apoyar esa caída del comunismo, de ese muro tan horrible que dividía a Alemania. En la Alemania, hogar de la Reforma, de Martín Lutero, todo eso del diablo le dio durísimo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces esa es la primera circunstancia, pero encontré otra, hermanos. El Señor me mostró otra, más bien, porque no fui yo, fue el Señor. Y dice que con Pecaía, o entre Pecaía, había una alianza. Mira, con él estaban 50 hombres de los hijos de los Galaaditas.
Hubo una alianza ahí, ¿sí ven? Peca conspiró contra Pecaía. Dice que con él estaban 50 hombres de los hijos de los Galaditas. Bueno, Galaad. ¿Dónde queda Galaad? Aquí está Galaad en el mapa. Podemos observar allí. Es el mapa de Israel, mira. Samaria queda acá, en la capital de Israel, donde estaba la casa de los reyes. Y los Galaditas están al otro lado del Jordán. El Jordán es esto que pasa por la mitad. Este es el río Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista. Acá. Todo esto. ¿Ok? Acá arribita es el mar de Galilea, donde vivió Jesús, donde empezó su ministerio, donde vivía Pedro, Andrés, Juan, todos ellos. Ahí en mar de Galilea, ahí es donde pescaron, ahí es donde ocurrió lo de la tormenta en la noche. Allá ocurrieron muchas cosas en la época del Señor Jesús. Y Juan el Bautista bautizaba acá en el Jordán. Al otro lado del Jordán estaba Galaad. Galaad es tierra de lo que hoy es, escuche bien, hoy es Jordania. ¿Ok? Galaad hoy en día es Jordania. Y Jordania es un país árabe. O sea que Pecaía estaba aliado con los árabes. Pecaía estaba aliado con los árabes. Es curioso el texto porque mira que el texto, volvamos acá al texto, mira. El texto no dice si era Pecaía el que estaba con los galaditas o Peca el que se alió con los galaditas. Al parecer estaban aliados juntos, como nación, estaban aliados con los galaditas, tanto Pecaía como Peca, ¿sí? O sea, ellos fueron testigos de eso. Pecaía entonces hizo alianza con los árabes del otro lado del Jordán, hizo alianza con los árabes. Conspiró con ellos para atacar a su propia nación, porque eso fue lo que hizo. Y si fue Peca el que los reunió, pues eso fue lo que hizo también. Se alió con los galaditas, con los árabes, para atacar el propio país del Señor. O sea, eso es algo terrible, hermanos, hacer eso. Unirse con el enemigo para atacar a su propia gente es algo muy bajo, muy bajo. Bueno, ahora yo me preguntaba, ¿será que el señor H. Bush tenía amigos árabes? Sí, sí tenía amigos árabes. Ahí está, mira. Ahí está Bush con su asesor de seguridad nacional, Dick Cheney. Muy famoso ese Dick Cheney. Y ahí empiezan las relaciones con la Casa de Arabia Saudita, miembros de la Cabal. Impresionante. Esto realmente es impresionante. Ahora miren esta relación. Miremos esta relación. Pecaía, en Israel literal. ¿Quién es el que hace lazos? Acá el que hace lazos para llegar a atacar a su propio país, su oficial. ¿Quién es su oficial? El que maneja los ejércitos, ¿sí notan? En ese momento era Peca el que manejaba los ejércitos, hijo de Remalías. Y él es el que hace la conspiración, es el que maquina todo, su oficial de guerra, o sea, su máximo consejero de seguridad. ¿Sí notan? Y él hace alianzas con los galaditas, con los árabes, ese oficial. Miren, la historia de la presidencia de Bush, papá, ocurre lo mismo. Este señor que ustedes ven acá, Dick Cheney, en la época de Bush, papá, es asesor de seguridad nacional. Igualito. Y él es el que establece los lazos con la cabal de la Casa Real Saudita. Y empiezan las guerras en Irak. O sea, se termina una guerra, la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, y ellos ya tienen preparada la siguiente ola de guerras. Y para ellos se unen con la Casa Real Saudita para conspirar contra su propio país y acabar las libertades. Y contra la iglesia, desde luego, porque ese ataque a la final es contra la iglesia.
Dick Cheney. Muy amigos, mira, acá está en un evento de esa época, un poco más joven, Dick Cheney. Él es el arquitecto de las guerras de allá del Medio Oriente, del Golfo. Él es el culpable. Hasta le sacaron película donde cuentan la verdad. Libros por montones sobre lo que ha hecho ese señor. Terrible, hermanos. El oficial del rey. Y ellos crearon la guerra del Golfo. No sé cuántos recordan la guerra del Golfo Pérsico. Y apareció ahí el personaje Saddam Hussein. Acá está Bush, acá está Dick Cheney, su oficial. Acá está al otro lado sus contactos árabes, Saddam Hussein y el príncipe árabe de esa época. Ahí está. Y la guerra del Golfo inicia en enero de 1991. Entonces, se termina una guerra por intervención del Señor. Recuerden, Jehová abre, pero ellos ya tienen lista la otra. Y ahí empieza todo el cuento del Medio Oriente, los conflictos árabes, israelitas, Saddam Hussein, Irán, Irak, y todo empieza porque este personaje, Saddam Hussein, invade un país pequeñito que se llama Kuwait. No sé cuántos se acuerdan de ese conflicto, Kuwait. Y entonces dice Dick Cheney, nos van a atacar. No, ese personaje es un loco. Es un loco. Y dicen a la prensa y informan a todo el mundo en esa época, en el 90, le dicen a la gente, Saddam Hussein tiene 250,000 tropas listas. Y están en la frontera con Arabia Saudita. Y tiene listos no sé cuántos tanques. Un periodista coge y se compra unos mapas de satélite de una empresa privada y es una periodista, una mujer, una periodista, se compra los satélites a ver si es verdad, compra los mapas satelitales de esa época ya. Y cuando ven en la frontera con Arabia Saudita, la periodista no ve nada. No ve nada. Y llama a la Casa Blanca la periodista y todo, y le dice a Dick Cheney, le dice, señor, lo que usted está diciendo es falso. Si usted, por favor, nos muestra las imágenes satelitales de todas las tropas que dice que tiene Saddam Hussein. Dick Cheney le dijo, confía en nosotros. Esas fueron las únicas palabras que le dijo Dick Cheney. Y ahí explota la guerra. Todos confabulados para desangrar a Estados Unidos y acabar con las libertades y cambiar la Constitución, pero no lo han logrado. Ahí empezó todo eso, hermanos. Y en ese solo pedacito encontramos dos grandes paralelos entre Pekaya y George H.W. Bush. Pekaya significa Jehová abierto y en la administración Bush se abrió el muro de Berlín. Y en ambos reinados el oficial de defensa se confabuló con los árabes para atacar su propio país. Ahí empiezan los ataques terroristas en el mundo. Envían tropas claro, los soldados son los que tienen que ir allá, los soldados de Estados Unidos empiezan a alquilar el ejército de los Estados Unidos a otras naciones. Pero el propósito también es, muchos propósitos ellos tienen con estas guerras. Otro de los propósitos es quebrantar o atacar al propio ejército de los Estados Unidos. Debilitar, esa es la palabra que está buscando. Debilitar el ejército de los Estados Unidos con estas guerras. Eso es lo que ellos quieren hacer con todo esto. Claro, entonces cogen el ejército y lo alquilan. La cantidad de dinero que fluyó en esa época para sostener esas guerras fue impresionante. Eso quiere decir que se imprimió muchos billetes, muchos dólares se imprimieron para esas guerras, lo cual hizo que empezara una burbuja económica, porque desde luego el dólar tiene menos valor por causa de estas descomunales impresiones de dinero. Para estas guerras dice que llegaban aviones C-130, unos aviones que son grandes,
gordos, llenos de fajos de billetes. O sea, todo el avión, imagínense un avión entero, llenos de billetes, de dólares, desangrando a Estados Unidos. Impresionante. Eso fue los dos grandes paralelos entre Pekaía y George H.W. Bush. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, hermano, que Dios le sopló muy bien, de verdad. Definitivamente. La honra y la gloria sean para el Señor Jesús. Impresionante, hermano. Amén. Yo cuando vi esto, yo dije, Dios mío, impresionante. No se pierda esta tarde. Como dicen, lo mejor para lo último. Porque vienen las presidencias de Bush hijo y Donald Trump. Y a eso nos dedicaremos en la tarde si el Señor lo permite. Si no hay nada más que decir, aportar o una pregunta. Es bueno hacer memoria, hermanos, de todas esas cosas que han sucedido. Cómo el Señor Jesús ha estado ahí al control y siempre estuvieron escritas en la palabra. Siempre estuvieron ahí, hermanos. Esto es muy tremendo. Muy tremendo este paralelo. Todos estos paralelos han sido increíbles. Increíbles. Bueno, nos quedan dos reyes muy importantes, porque todo esto va a tener una conexión desde este Bush papá, Bush hijo y Donald Trump, una conexión increíble. Y lo que va a venir también, ¿no? El último rey de Israel literal fue Oseas, y Oseas va a ser paralelo con Donald Trump. Y vamos a ver paralelos también allí, increíbles. Bueno, no se lo pierdan, hermanos. Tratemos de estar temprano para que podamos ver despacio, que nos rinda y podamos, para la honra y gloria de Dios, concluir otra serie. Vamos a orar, no sé quién desea orar. Hermanos, por favor, si alguien desea orar, el que no haya orado. Juana María Doris, si gusta. Listo, hermano. Vamos a orar entonces. Por favor. Querido Dios, Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos. Cuán grande es tu nombre. Cuán maravilloso eres, Señor, por el poder, por esa sabiduría que tú tienes. Y como guías a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Gracias por este mensaje que nos has dado en esta mañana, aunque llegué tarde, pero he alcanzado a escuchar. Gracias por guiar a estos hermanos del grupo La Verdad Os Hará Libres y por cada hermana, cada amigo o amiga que ha estado conectada hasta esta hora. Gracias por abrirnos los ojos, Señor. Tantas cosas que desconocíamos. Formaste este grupo con esa finalidad. Y que nosotros, Señor, podamos a la vez también transmitir todo lo que aquí aprendemos. Gracias, Padre. Nuevamente te digo gracias por tu benevolencia. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestros corazones, darnos de tu discernimiento, sabiduría, inteligencia. Te pedimos a ti que nos des el don del arrepentimiento y el don del perdón. Gracias a ti, Señor Jesucristo, por ser este sumo sacerdote que moras donde está el Padre, que recibes nuestras oraciones, las llevas a Él y a través de ti responde a nosotros. Gracias por el almuerzo que nos espera y gracias por este gran y suculento almuerzo que hemos tenido espiritual. La gloria y la honra, como dice el hermano Tommy, sean para ti y por los buenos corazones de algunos hermanos, Señor, que han hecho una obra maravillosa. Tú les bendiga en gran manera. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor Jesucristo, hoy y por la eternidad. Amén.